Buenos días, Miguel San Román. Buenos días, María Carvajal. Aquí estamos en un episodio más de Building Better, así que gracias de nuevo a ti que estás al otro lado por escucharnos una vez más o escucharnos por primera vez Sí, claro. en este podcast en el que pues vamos compartiendo el día a día de nuestra plataforma digital para hacer muebles a medida, que es otter.es. Ujú. Y aquí Miguel y yo, vamos explicando, compartiendo, confesando esas batallitas de luces y sombras que tiene desarrollar cualquier negocio. ¿Qué te parece el resumen? Perfecto. Pues me voy añadiendo cosillas nuevas, ¿eh? Sí, sí. Al final de, no sé, de la temporada podemos hacer una encuesta o algo para que la gente vote qué se debería quedar como cabecera. Bueno, oye, mira, es una cabecera improvisada, pero está bien. Sí, sí. A mí me va bien también para recordar qué narices es Otter, ¿no? Y al final de lo que va es esto. Evidentemente, como a veces recordamos igualmente, en realidad no va realmente de hacer muebles a medida, al menos para nosotros. Por supuesto, la herramienta es para que puedas hacer tu mueble a medida o proyecto a medida, a veces son varios. Pero sobre todo lo que queremos es pues potenciar un sector como la carpintería, que no solamente es carpintería, sino la carpintería es creatividad, arte, construcción, Ujú, diseño, ¿no? ujú. Y es un sector, la verdad, en el que es difícil competir con otras, del mismo sector, ¿no? Pero con otras empresas, ¿no? De fabricación industrial, en la que, pues evidentemente, como cualquier modelo de negocio que va a escala, pues, ¿no? Hay una producción en escala, pues el coste unitario es mucho menor, ¿no? Los Sí. márgenes también para ellos son mayores y justamente pues a través de digitalizar la comunicación muchas veces ineficiente que hay en sectores más artesanales, como es el arquitecto, iba a decir, que también, ¿no? Pero la carpintería, pues nuestro objetivo es potenciar a las personas que hay detrás. Pues Claro. tanto los carpinteros y carpinteras de la plataforma como las personas como quizás tú que nos escuchas, que tienes una idea que no encuentras en el mercado, que tienes tus propias ideas, que tienes tu propio gusto, que tampoco a lo mejor te apetece siempre tener exactamente lo que tiene todo el mundo en su casa o en tu negocio. Y a lo mejor pues te apetece en un momento dado, si es sobre todo un particular, ¿no? Y estás pensando esto para tu casa, tener algo diferente, ¿no? Tener algo que te Ujú. represente, crear un mueble en el que además tú puedes ser partícipe del proceso, ¿no? Y Sí. si tienes un negocio, pues evidentemente dotarle a ese espacio de mucha más personalidad de marca. Con lo cual, eso se hace gente haciendo las cosas personalizadas y a medida, como un traje, ¿no? No hay nada que vaya a expresar tu identidad mejor que eso, Para nada. ¿no? Así que aquí estamos. Mira, no pensaba ponerme a explicar qué es Otter, pero es esto, va de esto, por eso estamos aquí. Y la semana, y también, mira, va bien también comentar un poco para qué narices hacemos todo esto nosotros, porque últimamente estamos compartiendo justamente como muchos avances, ostras, y retos que nos encontramos, porque, como decía, es muy complejo, siempre lo ha sido, Otter, ha sido muy complejo, porque al final estamos aportando una solución digital que busca además respetar el trabajo de las personas. Ujú. No estamos haciendo una máquina masiva, mm, aunque ahora evidentemente tenemos que llegar a mayor escala y justamente estamos llevando funcionalidades, ¿no? Y pasos alineados con eso. Pero eso no quiere decir hacer una bolsa de trabajo en la que cualquiera se puede apuntar, No. cualquiera puede pedir lo que sea de cualquier manera, ¿no? Entonces, hacer un proceso curado a la vez que buscar la escala, respetando el oficio, siendo útiles tanto para un lado como para el otro, pues hombre, ya solamente con estos elementos tenemos un buen cóctel para hacer un puzzle que es un triple salto mortal. Las plataformas digitales pues es de los modelos más complejos que existen, porque tienes al final dos lados o varios más que conectar, ¿no? Entonces al final es que tienes que ser útil para varios perfiles, ¿no? Sí. Y tú estás en medio, ¿no? Como intermediario en este caso, con lo cual muy interesante todo esto, Sí, sí, es un reto. Es un reto ¿no? y bueno, y es un poco lo que comentábamos por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Con el tema Exacto. de que estábamos haciendo un poco un cambio de planes así repentino debido Ah, a un error, es sí, verdad. a una cosa que había pasado el lunes de la semana pasada y cómo nos llevaba a darnos cuenta que
había muchas áreas, por ejemplo, en la que aún no teníamos eventos, ¿no? En Mixpanel, que es la herramienta que utilizamos nosotros como de analítica interna de cómo se usa la plataforma y demás. Y es eso, había como algunos como puntos ciegos, ¿no? De decir, es que no sé qué está pasando en este punto, ¿no? Y eso evidencia aún más ese reto que tú comentas de una plataforma, porque tengo que estar dándome mucha cuenta que realmente, aunque estamos hablando de eso, de una herramienta de gestión de proyectos, ¿no? Sí. No es un único flujo en el que me tengo que centrar, sino que realmente son dos experiencias que se cruzan en distintos puntos, ¿no? La de el usuario o el cliente, por un lado, que está pidiendo ese mueble, y la de los carpinteros que se encuentran con ese pedido y Hmm. reaccionan. O sea, pues o lo cogen o no lo cogen, ¿no? Mandan o no mandan un presupuesto o un mensaje o lo que sea. Y el ver cómo las acciones de uno alteran el estado del otro, por decirlo así, y cómo se van, eh, cómo va fluyendo o cómo deja de fluir en algunos puntos, que es una de las cosas que nos dimos cuenta la semana pasada. Exacto. Y bueno, todo esto es un reto. Vamos compartiendo algunos de ellos por aquí también. Bueno, casi todos, yo diría, ¿no? La mayoría de Mm, cosas que hacemos en el tiempo que tenemos justamente en el podcast, siempre vamos compartiendo cosillas. Pero bueno, también fue interesante que la semana pasada, bueno, ¿no? Tuvimos un episodio que era un poco la reflexión, ¿no? No fue que como petar un cable, pero bueno, al final, ¿no? Compartimos de manera súper transparente. Bueno, es el episodio 65 para quien le interese, o sea, justo el anterior. Pues es un poco como compartir de manera transparente, pues como a veces hay, bueno, a ver, errores no fue nada grave, ¿no? Pero mm, pasan cosas que petan un cable y te dicen, ¿no? Te hacen un poco como poner el puño encima de la mesa, ¿no? Que fue lo que hicimos y además gracias que justo ese viernes, ¿no? Mira, al día siguiente de que se publicase el episodio, nos reunimos con nuestro asesor financiero, ¿no? Con quien vamos haciendo un poco, seguimos el plan de negocio, bueno, el utilizar de la mejor manera posible la financiación, ¿no? sí, Pues toda esta parte financiera, ¿no? Y de objetivos más a nivel como económico y de gestión de recursos. Y estuvo muy bien porque al final, claro, el plan de negocio a la realidad, pues bueno, las cosas ya se sabe que no salen como uno espera. O sea, siempre al final los datos es algo vivo, ¿no? Y de las proyecciones de un plan financiero a la realidad, pues pasan muchas cosas y tienes que ir pues a salto de mata adaptándote, ¿no? exacto, sí, Y vamos un poco en plan, hostia, venga, a ver qué tal, ¿no? La reunión de este trimestre. Íbamos con algunas preocupaciones, como justamente, ¿no? El tema que planteamos también en el episodio, ¿no? En relación al tema de la aprobación de presupuestos, que es como un punto muy complicado, ¿no? En el sector en general de los muebles a medida, pero bueno, pues te puedes imaginar luego ya cuando encima es algo mucho más automático, ¿no? Como sí, una plataforma, como en nuestro caso, ¿no? Estamos hablando de un ticket a partir, pues eso, ¿no? De alrededor entre 500.000 euros para arriba. O sea, no es como comprarte unos zapatos. Es no, todo un reto, ¿no? Vender ese tipo de producto. Bueno, total, pues justamente revisando todas estas movidillas con Hoster, ¿no? Y haciendo actualización de algunos temas y tal, pues realmente nos pusimos a buscar algunos datos para explicárselo a él. sí, Habían un par de cosas positivas, ¿no? O sea, que dentro de las problemáticas que tenemos que resolver, hostia, fue muy guay que él pudiera ver como 2 datos, como que empezaban a asomar, ¿no? Empezábamos a ver la luz después de empezar a, automatizar todo mucho más, si no me equivoco, desde, septiembre 2022, ¿no? A partir de septiembre de 2022, bueno, antes ya en junio, un ya poquito empezamos, sí. antes, pero la asignación, automática, ¿cuándo empezó a pasar? Eso fue como en septiembre, si no me equivoco. Lo lanzamos en Cataluña en junio, yo creo, a En primeros de junio, junio. vale, Luego hicimos lo de las llamadas vale. y luego cuando vimos que eso estaba empezando como a Mm. funcionar bien, lo lanzamos ya como por defecto todo el mundo en octubre, noviembre, yo creo que fue. Vale, vale. Bueno, Sí, comentamos todo esto y perdonad aquí el repasillo en vivo aquí de bueno, nuestros cerebros.
Pero bueno, lo interesante de esto, que a la vez también fue un momento un poco sensible, claro, automatizar pasos que antes eran muy manuales, ¿no? De nosotros Sí. persiguiendo a la gente, ¿no? A clientes o carpinteros en este caso, de manera manual, cosa que es insostenible. Si uno busca escala, o sea, no se puede pasar por ahí. Ujú. Pues claro, el hecho de empezar a soltar algunas cosas para dejar que Otter como máquina las haga, pues eso implicó, pues, bajar algunos porcentajes, como el de conversión, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, y de aprobación de presupuestos, mejor dicho, ¿no? A ese nivel, ¿no? Como la última conversión a nivel de la aprobación de presupuestos, ¿no? Incluso el envío de presupuestos también bajó un poco en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, teníamos que soltar ahí y por suerte ahora ya empezamos, ¿no? Después pues eso, de unos meses, sobre todo a partir de octubre, que ya lo empezó a utilizar todo el mundo esta funcionalidad en la que son los carpinteros y carpinteras quienes eligen sus proyectos a los que se quieren dedicar. Ahora empezamos a subir eso, ¿no? Que de hecho había mejorado por 200, ¿no? sí. Claro, nos ha pasado que, bueno, mirábamos una gráfica el otro día con nuestro gestor, que se veía muy claramente cómo justamente en el segundo, no, en el tercer trimestre, caía como en picado ese como porcentaje de conversión, ¿no? Los proyectos que llegaban, cuántos salían a cabo. Y claro, parecía una cosa muy, muy dramática, ¿no? Porque ha caído todo esto y luego eso como está remontando poco a poco Ujú, eso, el último trimestre del año y el primero que acabamos de cerrar, ¿no? exacto. Y, y claro, fue el ver el cómo se alineaba perfectamente con esa Hmm, automatización, que sí. dices, bueno, pues aún hay mucho camino por recorrer, pero claro, lo que está saliendo ahora es sin necesidad de tener unas personas trabajando full time mirando que cada proyecto salga a cuenta porque estoy llamando al cliente o al carpintero o lo que sea, ¿no? Si tampoco salía a cuenta hacerlo así. No porque ya habíamos llegado al límite operativo. Exacto. Entonces, claro, dices, no salen, ¿no? No salen los números. Entonces sí, y con eso es con lo que vimos que, claro, no podemos comparar los resultados de como una era con la de otra era, porque no es comparar manzanas con manzanas. Y entonces en ese caso es cuando, claro, nuestro gestor nos decía, claro, pues de un trimestre a otro sí que hay un crecimiento del 230%. Hmm, Eh, Veamos qué pasa este siguiente trimestre, si realmente estas cosas que estamos trabajando ahora pueden mejorar las cosas, vamos a ver ese crecimiento sostenido y entonces, sí, bueno, pues podemos ir acelerando aún más. sí. Claro, luego a mí otra cosa que me sorprendió mucho, que también da esperanza, ¿no? Ahí es ese rayito de luz dentro de este tema tan complejo que es el tema de la aprobación de presupuestos, ¿no? La parte Ujú, más de ujú. venta ya final, ¿no? Sí, En Otter, que aquí hay cosas muy guays que podemos hacer y esto va a ser, ¿no? Este nuevo trimestre, ¿no? A nivel de OKRs, o sea, vamos, hay que revisar un poco lo que habíamos hecho porque es sí. que yo pondría solo esto. O sea, a saco con esto, a muerte con esto. No quiero saber nada más de nada. Sí. Solamente quiero entender cómo se puede potenciar eso Ujú. para que Otter también sea como, hostia, una máquina de ventas. Sí, O sea, de soporte también comercial claro, para los carpinteros y las carpinteras. claro. Y ahí hay cosas muy guays que se pueden hacer, pero bueno, eso ya sería como otro episodio quizás, también cuando lo tengamos más claro, porque yo tengo ideas aquí, pero bueno, hay que ver. Entre otras cosas, también con la maravillosa herramienta copiloto que tenemos ahora, como la inteligencia artificial, pues hay muchas cosas que nos pueden servir aquí, ¿no? Ujú. Pero claro, lo interesante también fue ver, que eso es otra cosa que tampoco habíamos visto, escarbando en la mierda, con perdón, es cuando también, y sobre todo compartiendo estas dudas, ¿no? Y dramas, ¿no? Ujú. Con además alguien tan guay, porque al final José Jolines le mola mucho justamente, no es solamente un gestor barra asesor financiero para nosotros, sino que además ha seguido todo el proceso, incluso él nos ayudó a preparar el ENISA. Sí, O sea, él tiene una visión de Otter brutal,
a nivel financiero y de lo que está pasando o podría pasar, ¿no? Y justamente compartiendo estas cosas con él, yo pienso que tuvimos una reunión como muy creativa, ¿no? En realidad, de intentar buscar datos que tú y yo no habíamos visto y se nos había escapado algo muy heavy, que yo estoy un poco aún en shock porque no era consciente de ese dato, que también creo que es a todo el trabajo que tú hiciste la semana pasada con Mixpanel, justamente después de poner un puño encima de la mesa, empezaste a ordenar una serie de dashboards, ¿no? Sí, Por así decirlo, keyword en inglés, ¿cómo sería dashboard? panel. Panel de control de Ujú, datos, ¿no? sí, Para poder visualizar justamente mejor la información. Pues gracias a eso, datos más tecnología aquí, ¿no? Y hacer esa configuración más óptima, ¿no? De toda la información que hay en Noter ahora mismo, que es mucha, y poderla como representar, pues vimos un dato que a mí me petó la cabeza, ¿no? Y era como es el mes pasado, ¿no? Pues el volumen de oferta que se había mandado a través de Otter. sí, ¿Eran los últimos, 85.000, 80.000? sí, en 80.000 euros. 85.000 euros en presupuestos enviados a través de Otter en el mes de abril. Es muy heavy esto. Esto para mí fue como decir, vale, se siguen rompiendo huevos. Aquí en el punto de venta hay un colador. Tenemos que ver cómo automatizar o cómo a lo mejor no automatizar algunos puntos. O sea, aquí hay una cosa muy interesante a hacer. Pero claro, la clave es poder llegar a esto. Y además lo interesante aquí es que cada vez más la pelota no está en el tejado de los carpinteros. Es decir, cada vez los carpinteros y carpinteras creo que también los cambios que hemos hecho les hace estar súper al día. Ujú, Nosotros no tenemos que perseguir ahora a ningún carpintero o carpintera. Hemos hecho algunos ajustes, a veces como la semana pasada, ¿no? Que nos decía una carpintera, oye, pero no apretéis ahí, ¿sabes? Que ujú. necesito un poco de tiempo para Sí, responder al cliente. Pues sí tienes toda la razón, ¿sabes? O sea, son cosas que vamos ajustando también junto con ellos y con ellas, ¿no? Pero me parece interesante ver la capacidad de volumen de venta que podría haber ahí. Ahora, oye, hay que volver al 20% de conversión que teníamos antes de que hubiera plataforma, porque hay que recordar eso. Antes de que hubiera la plataforma, nosotros teníamos un 20% de conversión, que era un porcentaje muy bueno. sí, Pero claro, era un porcentaje a costa de mí. exacto. Y eso, pues aunque fuera un 20, no era un porcentaje sostenible ni rentable, con lo cual, pues no pasa Y nada. Se puede tener un 10 o un 5 y es ujú, ya mucho más mejor que eso. claro, sí. Y es con menor porcentaje de conversión, si es automático, es mucho más rentable. Hay una cosa muy heavy de estas que vimos justamente junto a este dato, que es el tema de que de estos presupuestos enviados, Hmm, cuando se manda el presupuesto, el cliente recibe un email notificando esto y en los últimos 90 días había un 25% de personas que habían recibido una notificación de email de hey, tienes un presupuesto para tu proyecto que no les hemos vuelto a ver. Bueno, que no habían vuelto a entrar en la plataforma. Claro. Y es como, Entonces, ¿cómo puede ser? entonces son cosas que naturalmente pues ya es por eso por lo que tener estos datos y demás yo creo que es tan poderoso, ¿no? Porque dices, hombre, yo creo que puedo rescatar a mucha gente, ¿no? De esas que no están viendo, ¿no? Y ya surgen muchas ideas de cómo podemos solucionarlo. De hecho, hoy vamos a lanzar ya algunas cosas que nos van a, yo creo que nos van a dar un impacto positivo Ujú. en eso, ¿no? Pero claro, son cosas que de otra manera, si lo tratas todo como una caja opaca, en la que tú estás metiendo, por un lado, pues eso, usuarios, y por el otro estás mirando solamente la facturación, no solamente es un proceso muy lento, porque no sabes realmente si lo que has hecho hoy va a impactar en un proceso tan largo como es el hacer un mueble a medida, Sí. sino que además te pierdes estos datos, que es lo que realmente te da pistas por dónde seguir. Y no
Y justamente no es una cosa que añade a esa crítica o esa pesadez un poco de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo seguir persiguiendo esto. No me acuerdo muy bien cuál era. Estaba intentando verlo aquí en las notas. Eh, Eso, ¿no? Pero cómo el seguir mejorando no se vuelve algo pesado o negativo, sino que justamente es casi como que, vale, pues estoy viendo realmente un impacto o igual veo que esto que acabo de hacer no lo tiene, vale, pues otra cosa, ¿no? Y voy probando ideas y voy probando cosas, pero Hmm. con una guía y con un feedback mucho más rápido. Sí, también yo pienso que justamente tratar estos problemas que cualquier negocio se encuentra, el nuestro y vamos, y todo el resto, Ujú. como algo que puedes sacar fuera encima de la mesa, que puedes cuantificar, que puedes comprometerte con cuánto tiempo esperas que pase hasta ver un resultado, Ujú. cuánto tiempo vas a esperar para analizar esto, cuánto tiempo dura este experimento. Sí, sí, Es que si no, si hay una nebulosa que no puedes medir ni tanto el resultado de ese experimento en sí como la duración, ¿no? Como la metodología que va, o sea, el proceso, ¿no? Cuánto va a durar este proceso, yo creo que se genera como, bueno, un estrés, una ansiedad que es insostenible, ¿no? Que tiras la toalla, porque no sí, entiendes nada en cierto punto, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que teniendo en cuenta también el episodio de la semana pasada, que cualquiera lo puede escuchar, y veréis que en ese momento era como el momento de, bueno, como hice la comparativa, ¿no? De hacer la limpieza facial, dejémoslo ahí para no dar vale, sí, detalles escabrosos, perfecto, sí. ¿no? Y en ese momento, pues estábamos, ¿no? Como en momento de eso, ¿no? Limpieza. Y eso, y cualquier resolución de problemas pienso que lleva varias fases. Una es el puño encima de la mesa, si quieres, oye, sácalo, ¿no? Cágate en todo, si es necesario. Luego analiza, ¿no? Y cómete el tarro, agóbiate o todo lo que sea, pues para ver cómo vas a resolver eso y qué potenciales soluciones pueden haber ahí. Pero es interesante ver cuando ya has sacado todo eso, cuando has sacado fuera un poco, no te has quedado dentro, Sí, como a veces la rabia también, o sea, a mí me cabrean mucho estas cosas, por así decirlo, ¿no? sí, Me frustra, me enfado, sí, o sea, no con nadie, ¿no? Con la situación, ¿no? Es como, ostras tú, ¿no? Como me necesito pensar, ¿no? Me siento y me pongo con ello, ¿no? Pero hay una energía no de paz y calma, sino de esto tiene que salir por mis narices, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, creo que cada uno tiene su naturaleza ahí, ¿eh? O sea, no digo que nos tengamos que mosquear todos. Pero bueno, a mí eso me lleva a la acción, ¿no? Y, por ejemplo, y una siguiente fase sea por el estado que sea que tú pases, ¿no? En este caso, porque hay personas también que se bloquean más cuando hay un problema, ¿no? Y que les paraliza, ¿no? sí. Sea lo que sea, lo que tengas que transitar, pasa la acción, eso sí, como tú necesites. Pero es interesante también que cuando uno pasa por ahí, hay un momento luego en el que hay como cierto desapego en relación a esa problemática, porque tú ya lo has sacado fuera y si además le añades datos, por un lado, como decíamos, de eso que hay ahí y qué esperas que pase y cuánto tiempo vas a utilizar para intentar llegar a eso que quieres que pase, pues pueden haber momentos más creativos. Yo no creo que sea casualidad que el viernes, cuando fuimos a la reunión con José, nuestro asesor financiero, pues salían estas cosas, porque ya No, nos habíamos desfogado, no teníamos miedo a lo que estábamos planteando, no estábamos, o sea, pues sí, claro que sí sí, preocupados, si tienes algo que resolver te ocupa eso, pero no estábamos bloqueados, íbamos con la claridad de decir, sí, esto lo tenemos que mejorar, pero mira, hemos pensado esto, esto, esto y esto, y ahí si encima a todo este marco de metodología de resolución de problemas, por así decirlo, le añades una visión externa ujú, que te pueda dar quizás otro punto de vista a lo que tú estás intentando resolver, entonces es cuando #magic happens, ¿no? sí, Es como ahí de repente, ¡pum!, puede que aparezcan, pues mira, incluso por tu propia parte, encontrar un dato que no habías encontrado, como los fantásticos 85.000 euros de presupuestos presentados. sí, Hola, ¿qué tal? Yo no sabía que esto pasaba en Otter, ¿sabes? Es muy fuerte. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser que no lo supieras? Pues no, porque estaba tan emperrada en analizar los presupuestos la cerrados, facturación. la facturación, Sí, exacto, que no estaba viendo desde la asignación múltiple cuánto se había podido realmente multiplicar. Ahora que hay varios carpinteros y carpinteras que pueden apoyar, o sea, que pueden presentar una oferta, sí, pues yo no había mirado cuánto eso se había multiplicado. Y, oh sorpresa,
hostia, no vamos mal, ¿sabes? Nada mal. Poca broma, No, no. ¿sabes? Entonces, wow, esto es muy guay. Así que mira, la semana pasada compartíamos problemas, esta semana seguimos con tener que solucionar, por supuesto, el porcentaje de conversión, de conversión y de aprobación de presupuestos. Tenemos ahí 2 teclas muy potentes que tenemos que subirlas un poquito más. Pero bueno, dentro de la resolución de problemas hay momentos de lucidez, ¿no? Y de luz en los que pues vale la pena pues seguir cavando el túnel. Sí. Con lo cual, a ver si la semana que viene podemos seguir con la claridad. Pero bueno, mira, al final yo creo que es interesante quizás y espero que te sirva a quien nos escuches, pues eso, ¿no? Como que también ver un poco que los problemas tienen un proceso de resolución en el que es importante también verlo como un experimento. Siempre, Así que espero siempre. que sirva, porque seguro que habrá algún problemilla por ahí que tengas entre manos. Y si no, pues oye, chin chin por ti, ¿sabes? Pues oye, muchas gracias, ¿no? Pues sí, oye. Miguel, por la conversación. Gracias a ti. Sí, me gustan estos episodios así también como al tema. Así que Sí. la semana que viene, bueno, tenemos un episodio pendiente ahí sobre multipotencialidad. A ver si la semana que viene lo podemos abordar, a no ser que pase algo más interesante. Ya veremos. Lo veremos, lo veremos. Vamos a llegar a los 100.000 de Venga, ventas. Venga. Pues oye, nada, muchas gracias por escucharnos, a ti que estás al otro lado. Y nada, la semana que viene seguiremos con un episodio más de Building Better. Chao, chao. Chao.